Chicos, entonces el día de hoy vamos a ver dos temas, nociología y epistemología. ¿Ya? Estas son dos disciplinas filosóficas, como tú ya sabes, que tienen cierta relación porque ambas abordan el problema del conocimiento, pero abordan el problema del conocimiento de distinto tipo, ¿no? La nociología estudia el conocimiento en general, ¿no? Cómo se origina el conocimiento, cómo se forma el conocimiento de manera general. Mientras que la epistemología estudia específicamente conocimiento científico, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver o que se relaciona con la investigación científica, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con nociología. Fíjate, ya sabemos que la nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento, ¿no? Ahí tienes la etimología, simplemente para que sepas de dónde proviene la palabra. Y vamos a ver hoy día, como dice ahí abajito, fíjate, dos problemas, básicamente. En realidad la nociología aborda varios problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Si existe la verdad, ¿cómo debemos entender la verdad? El problema de la esencia de conocimiento también. Pero vamos a estudiar nosotros hoy básicamente estos dos problemas que son el origen y la posibilidad del conocimiento, que son, digamos, los más básicos y los más importantes, ¿ya? Vamos a ver entonces primero, el problema de la posibilidad. Fíjate, para tener un esquema general, ¿no? Para hacer esto un poquito más didáctico y no te confundas, porque a veces las diapositivas son como imágenes que se te quedan grabadas en la mente, ¿no? Y a veces puedes confundirte si es que no tienes un panorama más amplio. Entonces, fíjate, en esta diapositiva tenemos dos posiciones sobre la posibilidad del conocimiento, pero en realidad hay tres, sino que por temas de espacio lo hemos separado así. Fíjate, esta es la tercera. Entonces, recuerda, para cada problema, por ejemplo, acá estamos hablando del problema de la posibilidad, ¿no? El problema de la posibilidad. Para cada problema van a haber tres posiciones, dos que van a ser opuestas, contrarias, ¿sí? Radicales, digamos, en su posición, y una tercera que va a tratar de conciliar o resolver esta exageración, por decirlo así, de estas dos posturas. Y siempre la tercera postura, digamos, la postura intermedia, la postura que trata de resolver, de zanjar el tema, el problema, va a ser la postura de Kant, ¿ya? Entonces, repito, sobre el problema de la posibilidad tenemos tres posiciones: dogmatismo, escepticismo y la intermedia, que es el criticismo de Kant. ¿Ya? Y sobre el problema del origen, lo mismo. Fíjate, dos extremas, dos opuestas, racionalismo, empirismo, y una posición intermedia que trata de resolver esta disputa, que es la posición de Kant. Entonces, en los dos problemas tenemos tres posiciones, ¿sí? Siempre Kant es el término medio, digamos, el que trata de conciliar o de resolver la discusión, ¿ya? Bien, ahora, ¿de qué trata el problema de la posibilidad? ¿Qué quiere decir el problema de la posibilidad del conocimiento? Bueno, quiere decir algo bien simple. La pregunta es, ¿podemos nosotros los seres humanos conocer la realidad? Bueno, alguien podría decir, pero profesor, eso es obvio, ¿no? Yo conozco la realidad, yo veo a mis padres, a los que me rodean, a las personas, las plantas, los árboles, el parque, las cosas de mi cuarto, ¿no? Es obvio que yo conozco la realidad. Pero en realidad no es una pregunta tan simple, porque la pregunta no es tanto si es posible conocer la realidad así como creemos que la conocemos, sino esa imagen que tenemos nosotros en nuestra mente de las cosas, de la realidad, del mundo, de lo que nos rodea, ¿es una copia fiel de lo que existe realmente fuera de nosotros? No lo sabemos. Claro, ese es el gran problema. ¿Podemos estar seguros de eso? Muchos filósofos van a decir, no, no podemos estar seguros, ¿cierto? Entonces, en realidad es una pregunta muy profunda. ¿Qué tanto nuestra imagen mental, ¿no? La imagen que tenemos en nuestra mente, se corresponde verdaderamente con la realidad que nos rodea? Nosotros, otra forma de plantear la pregunta es, ¿no? ¿Nosotros alcanzamos un conocimiento verdadero? ¿Es posible alcanzar un conocimiento seguro, absoluto, confiable de la realidad? ¿Es posible o no es posible? Esa es la cuestión. Esa es la pregunta. Depende de cómo respondas esta pregunta, tú vas a generalmente caer en una o en otra posición, el dogmatismo o el escepticismo, ¿no? Esas son, digamos, las más comunes, ¿no?
y las que existieron por mucho tiempo, hasta que Kant trató de precisamente dar una respuesta ya definitiva sobre este tema. En el caso del dogmatismo, son aquellas personas, es la posición, ¿no?, de aquellos filósofos, pensadores que han planteado que sí es posible, que sí se puede alcanzar un conocimiento seguro, absoluto, verdadero, fiel de la realidad. Es decir, que el hombre es capaz de conocer la realidad tal cual es, que es posible de desentrañar todas las preguntas, todas las cuestiones que podemos plantearnos, que es posible incluso determinar cuál fue el origen de todo. Por eso es que ahí tienes a Tales de Mileto, ¿no?, como representante del dogmatismo. Los presocráticos en general son dogmáticos porque, si te das cuenta, todos ellos se preguntaron por el origen de todo. ¿Cuál es ese elemento que originó todo lo que existe en el universo? ¿De dónde partió todo? ¿Qué es lo que fundamenta todo, toda la existencia de todas las cosas? Tal les va a decir el agua. Pero como tú sabes, hubieron otros filósofos que plantearon otras alternativas, otras respuestas. Pero lo que tienen en común todos ellos es que creían que había un elemento y creían que era posible determinar cuál había sido ese elemento. Todos ellos tienen una respuesta. Y en ese sentido, si te das cuenta, ellos confiaron en sus facultades para conocer la realidad, sus facultades humanas, sus facultades cognitivas. Profesora, ¿cuáles son las facultades cognitivas? Bueno, usualmente se habla de dos, ¿no?, que son las más evidentes, digamos: la razón y los sentidos, ¿no? Usualmente nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestros sentidos, pero generalmente no nos basan en nuestros sentidos. La razón también hace un trabajo, ¿no? Porque si no, nosotros conoceríamos el mundo como lo conocen los animales, ¿no? Pero nosotros vamos más allá de lo empírico. Entonces, nuestra forma de relacionarnos con el mundo es empírica, pero también es racional. Esas son las facultades humanas. Esas son las dos facultades humanas. Ahora, no importa a cuál le des predominio, no importa cuál tú creas que es más importante. Digamos, el hecho es que el dogmático cree que una u otra son vías seguras para alcanzar el conocimiento, ¿ya? Entonces, fíjate, por ejemplo, ya hablamos de los presocráticos, pero también Sócrates. ¿Sócrates creía en la verdad? Sí, creía en la verdad. No es fácil alcanzar la verdad, es cierto, pero debemos seguir ese camino, debemos buscar la verdad. Lo mismo Platón, recuerda, Platón que dice: la mayoría de hombres vive guiado por las apariencias, solamente ve sombra, el mundo sensible se guía por sus sentidos. La mayoría no se guía por la razón, pero eso no quiere decir que no se pueda alcanzar un conocimiento verdadero. Si tú te esfuerzas por alcanzar el conocimiento a través de tu razón, vas a lograr comprender algo más. Vas a lograr conocer las esencias de las cosas, vas a lograr alcanzar conocimientos universales, no solamente particulares que nos dan nuestros sentidos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no es fácil, pero sí es posible. Sí, el hombre puede, a través de su razón, alcanzar el conocimiento verdadero de las cosas, ¿no? El mundo de las ideas, recuerda, de Platón. ¿Te acuerdas de la alegoría de la caverna, no? Entonces, Platón cree que sí se puede alcanzar el conocimiento, un conocimiento absoluto, un conocimiento verdadero, un conocimiento universal, ¿sí? Ahora, vamos a ver el otro lado, ¿ya? A ver, y de paso vamos recordando algunas cosas. ¿Tú te acuerdas que Sócrates, ya dijimos, creía en la verdad? ¿Y quién negaba la existencia de la verdad? ¿Quién decía: no, no existe la verdad? Existen opiniones, ¿no? Existen mi verdad, tu verdad, la verdad de él, la verdad de ella, pero no existe la verdad. Todo es relativo, todo depende de las circunstancias, del contexto, de la persona. Muy bien, Sebastián. Protágoras. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, que cada quien conoce el mundo, la realidad a su manera, que cada uno interpreta las cosas, las situaciones, las circunstancias, los hechos a su modo, ¿no? Ese es el relativismo. Es una forma de escepticismo, claro. ¿Por qué? Porque niega la posibilidad de alcanzar una verdad. Porque niega la existencia de una verdad. Dice: no, una verdad no existe. Existen varias perspectivas, varias opiniones.
No existe la verdad. ¿Ya? Entonces, fíjate, por contraste ya hemos visto dos casos, ¿no? Dos ejemplos. En el caso de los escépticos, a los relativistas, los sofistas, que dicen que no hay una, sino que la verdad depende, todo es circunstancial, todo es relativo, ¿sí? Todo, ojo, en la verdad, la mentira, también la belleza o la fealdad, lo bueno, lo malo, todo depende, ¿ya? Y Sócrates, que cree en la verdad, perdón, defiende la verdad, igual que Platón, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir viendo casos de dogmáticos, ¿ya? Pero antes de seguir con esto, hay que hacer una acotación, una aclaración. No vayas a confundir el dogmatismo filosófico con el dogmatismo. Hay una cierta relación, sí, porque el dogmático es el que cree en una verdad. Dogma es verdad, significa verdad, ¿ya? La palabra dogma significa verdad. Mismo el dogmatismo religioso que el dogmatismo filosófico. El dogmatismo se dice de aquella persona que cree, que tiene fe, que cree en un... El dogmatismo filosófico es que existe una verdad, ¿sí? Que existe algo verdadero, que existe conocimiento, que es posible alcanzarlo. Ahora, en ese sentido, fíjate, el dogmatismo filosófico es el que plantea que es posible alcanzar un conocimiento verdadero. Y eh, hay que tener en cuenta que este dogmatismo implica, a ver, pregunto ya, pero es sencillo de responder, ¿no? Implica un optimismo o un pesimismo filosófico o nociológico. ¿El dogmático es optimista o pesimista con respecto al conocimiento? Si el dogmático cree que sí se puede conocer algo con seguridad, con certeza, muy bien chicos, es optimista. ¿Por qué te menciono esto a pesar de que no está ahí, no? Porque una vez vino una pregunta sobre eso, ¿no? ¿Qué posición representaría un optimismo nociológico? El dogmatismo. ¿Y un pesimismo nociológico? El pesimismo nociológico más bien es el de los escépticos, ¿cierto? Porque los escépticos creen que no se puede conocer, que no se puede alcanzar la verdad o que no existe una verdad, que el hombre no es capaz de alcanzar conocimientos absolutos, ¿sí? O que el conocimiento absoluto no existe, ¿sí? Ahora vamos a ver con más detalle las variantes, porque ahí hay variantes, ¿ya? Entonces, te decía, dogmatismo, ahí tenemos a los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles también es un dogmático desde el punto de vista nociológico. ¿Por qué? Porque sí es cierto que Aristóteles critica a Platón en cuanto a su desprecio del mundo sensible. Tú sabes que Platón desprecia el mundo sensible, pero Aristóteles es dogmático en el sentido de que él también cree que existen conocimientos seguros, que es posible alcanzar un conocimiento seguro. Recuerda cómo define la filosofía. Él dice que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. Es decir, él cree que es posible alcanzar el conocimiento de las primeras causas y primeros principios. ¿Y cómo podríamos alcanzar eso si no tuviéramos confianza en nuestras facultades cognitivas? No se podría. Por lo tanto, Aristóteles confía en las facultades de la razón y de la experiencia para alcanzar esos conocimientos. ¿Cree que es posible? Sí, cree que es posible. Por eso le llama ciencia a la filosofía. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, desde el punto de vista nociológico, él también es un dogmático, a pesar de sus diferencias con Platón, ¿no? Sus diferencias con Platón son de orden ontológico. Ontológico ya dijimos por qué, porque la realidad tal como la entiende Platón está dividida en dos mundos. En cambio, en Aristóteles es un solo mundo, ¿sí? Es una sola realidad la que existe. Ahora, sobre el escepticismo te estaba diciendo que hay dos variantes. Eso te lo recomiendo que lo notes o lo tengas bien presente, ¿ya? En el escepticismo hay dos variantes. El escepticismo relativista de los sofistas, ya dijimos, que dicen que
cada uno tiene su verdad, que cada uno conoce el mundo a su modo, por lo tanto no es posible alcanzar un conocimiento absoluto. Pero también existe un escepticismo radical, ¿ya? Radical, que es el que está representado por Pirrón, el que tienes ahí, Pirrón de Elis, que fue el fundador de la escuela escéptica. El escepticismo como corriente nace en Grecia con la escuela escéptica en el periodo helenístico romano. Es cierto, ya te dije, los sofistas son anteriores a este periodo, pero ellos representan un relativismo al que se le llama escéptico en el sentido de que no creen que exista la verdad, ¿no? El escepticismo proviene de la palabra skepsis, que significa duda, ¿sí? Que duda. Pero el escepticismo como corriente filosófica, como tal, surge en la época helenístico-romana, que es la época, para que te ubiques por historia, de la decadencia de Grecia, ¿no? Cuando Roma conquista Grecia, ¿no? Es una época de decadencia económica, cultural, social, ¿no? Como tú sabrás, hubieron muchos conflictos, muchos problemas, incluso desde la época de Alejandro Magno, ¿no? Precisamente a raíz de que, de alguna forma, lo que hace Alejandro Magno es gobernar todas las ciudades con, digamos, con personas a su cargo, y eso le quita independencia a los polis y eso trae una crisis para los polis. Entonces la gente ya no va a estar interesada tanto en participar en el ámbito político, como era en la época anterior, ¿no? En la época hasta Platón, más o menos, todavía había mucho interés por la política, ¿no? Por la participación social, por la participación ciudadana en la política. Pero eso cambia con la llegada de Alejandro Magno al poder y va a traer un desánimo respecto a las cuestiones sociales, políticas, y cada persona va a buscar su felicidad. Ya no van a estar interesados en la felicidad de los demás, del otro, sino su felicidad. Y por lo tanto, van a surgir varias escuelas filosóficas que van a plantear cómo podemos alcanzar la felicidad en este contexto de crisis, en este contexto de decadencia, cómo podemos asegurar la felicidad para nosotros. Cada escuela de este periodo, cada escuela filosófica de este periodo, va a dar una solución o va a tratar de dar una respuesta, digamos, una alternativa, ¿no? Ahí van a estar los epicúreos, los estoicos, los escépticos, ¿no? Los cínicos. Son varias escuelas. Ahora, los escépticos específicamente, ¿qué plantean? Para alcanzar la felicidad, dicen ellos, no hay que estar seguros de nada, hay que dudar de todo. ¿Y por qué? Pero ¿cómo voy a ser feliz dudando de todo? Parece absurdo, ¿no? Pero ellos decían, pero es que es muy simple, fíjate. Usualmente, ¿qué es lo que te trae infelicidad? Usualmente, ¿qué es lo que te trae disgusto, sufrimiento? Si te das cuenta, uno normalmente sufre, dicen los escépticos, cuando las cosas no resultan como uno las había planeado, como uno las había pensado, como uno había creído. Cuando uno está muy convencido de algo, cuando uno está muy seguro de que algo va a ocurrir, o cuando uno está muy seguro de que algo es de determinada forma o que alguien es de determinada manera, con el tiempo te percatas de que no es así, te decepcionas y sufres. Ojo, en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Ocurre eso, que uno se hace ideas, se imagina cosas, cree que las cosas son de determinada forma y luego resulta que no son así. Y cuando eso pasa, es cuando sufres. Entonces, para evitar sufrir, no estés seguro de nada. Duda siempre. Mantente imparcial, entre comillas, ¿no? Suspende el juicio. Eso es a lo que le llaman ellos epogé, la suspensión del juicio. Significa no afirmes ni niegues nada. Es decir, por ejemplo, no digas, tal es una persona maravillosa, perfecta. No digas tampoco, esa persona es mala, no sirve de nada, etc. Es decir, no estés seguro, ni para bien ni para mal, de algo, porque no puedes estar seguro. Lamentablemente, ¿Podrías tener una posición neutral ante todo? neutral en el sentido, claro, neutral en el sentido de que te abstengas de tener pensamientos muy categóricos, muy seguros con respecto a algo. ¿Te das cuenta? Mantenerte en la duda, ¿no? Neutral en ese sentido, ¿no? De no estar seguro, afirmar ni negar nada con contundencia acerca de ningún aspecto de la vida. Para ellos, esa es la solución. Porque si tú te mantienes así, no vas a
tener expectativas acerca de nada y por lo tanto no te vas a decepcionar, no vas a sufrir. ¿Se entiende? Entonces, ellos creen que esa es la mejor vía para evitar sufrir y por lo tanto para alcanzar la tranquilidad, ¿sí? La tranquilidad, o lo que ellos llamaban la ataraxia, ¿no? La paz, una especie de paz mental, ¿no? Para que nada te afecte. Esa es la manera de que nada te afecte, de que no estés seguro de nada de lo que pasa. Mantente siempre en la duda. Esa es su solución. Entonces, si te das cuenta, lo que ellos plantean es un escepticismo radical. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no podemos estar seguros de nada. Ojo, para ellos ni la razón ni los sentidos son fuente confiable. ¿Ya? Te digo esto porque en el caso del dogmatismo muchas veces, no siempre, repito, no siempre, pero muchas veces, los filósofos que han abrazado, asumido esta posición dogmática, han sido filósofos que han dudado de los sentidos, pero han confiado en la razón. Ejemplo, Platón. Platón dudaba de los sentidos, pero confiaba en la razón. ¿Sí? Sócrates desconfiaba de los sentidos, pero confiaba en la razón. Descartes desconfiaba de los sentidos, pero confiaba en la razón, ¿no? No es el caso tanto de Aristóteles. Aristóteles, digamos, sí valora lo sensible, los sentidos, la experiencia, ¿no? Pero muchas veces las posiciones dogmáticas, usualmente o muchas veces son racionalistas. Y dicen, no, los sentidos no son confiables. Pero los escépticos van a ser más radicales, porque ellos van a decir, no, tú dices que la razón sí es confiable y por eso crees que puedes alcanzar un conocimiento seguro, pero de lo que no te das cuenta, diría un escéptico, es que ni la razón es confiable. Nada es confiable, ni la razón ni los sentidos. Por lo tanto, estar seguro de algo, aunque sea racionalmente igual, es equivocado. No puedes confiar en tu razón, porque a veces hacemos razonamientos en nuestra mente, ideas, ¿no? Y creemos que nuestras conclusiones son muy lógicas y termina siendo que son equivocadas. Por lo tanto, no debemos confiar ni en los sentidos ni en la razón para estar seguros de algo, para afirmar algo. No se puede afirmar nada. ¿Sí? Claro, Elizabeth, estoy hablando del escepticismo radical, que es el de de la escuela escéptica, ¿no? De los escépticos. Ellos no afirman ni niegan nada. Dicen que no se puede creer en nada, ni siquiera en lo que tú piensas, ni siquiera en lo que tú percibes, en lo que tú crees que es. En cambio, los sofistas son relativistas porque ellos dicen, no, yo puedo estar seguro de lo que yo pienso. De lo que el otro piensa, no sé, ¿no? Yo tengo mi verdad. Los escépticos no hablan de ningún tipo de verdad. Los escépticos radicales, ¿no? La escuela escéptica, ellos no aceptan ningún tipo de verdad, ni universal ni particular. En cambio, en el caso de los sofistas, ellos hablan de verdad particulares, personales, individuales. ¿Entiende? ¿Sí? Ya. Ahora, entonces estas son las dos posiciones. Ahora, Kant va a hacer la posición intermedia, digamos, el que va a tratar de resolver este conflicto, ya dije, de zanjar este tema definitivamente. Ya de una vez hay que resolver esto. ¿Y qué dice Kant? Bueno, dice lo siguiente. Los dogmáticos están equivocados porque ellos creen que se puede conocer la realidad tal y cual es, que se puede alcanzar un conocimiento fiel de la realidad, que la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente de las cosas es como un espejo, ¿no? Como una pintura de la realidad. Y eso es falso. Nosotros no podemos saber cómo es la realidad. ¿Por qué? Porque somos seres con condicionamientos. Porque los seres humanos tenemos ciertos sentidos y también tenemos, perdón, una cierta racionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros sentidos no son los únicos sentidos que existen. Es más, si te pones a pensar a partir de los descubrimientos de la etología, de la biología, de los animales de los últimos, pues, 40 años, 50 años, sabrás, pues, que los animales no perciben la realidad igual que nosotros. Tienen sentidos, claro, tienen vista, tienen tacto, tienen olfato, pero no perciben la realidad de la misma manera, porque sus sentidos son distintos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿podemos afirmar que nosotros percibimos la realidad exactamente como ella es? No. Nuestros sentidos están limitados por su configuración, es decir, tenemos sentidos ya con cierta disposición, con ciertas características que nos hacen percibir la realidad de cierta forma.
¿no? Que no es la misma forma en cómo lo percibe una mosca, como lo percibe un gato, etcétera, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que tenemos una capacidad racional que no tienen los animales, que nos hace ordenar esa información de determinada forma. Y esa manera de ordenar la información que tenemos no necesariamente implica que la ordenemos como efectivamente se corresponde a la realidad, que suena un poco raro, ¿no? Un poco extraño, un poco loco. Eso es lo que plantea Kant. ¿Por qué estamos seguros que nuestra forma de entender la realidad, por ejemplo, a través de la ciencia, es la única forma de conocerla o de explicar? Y para esto Kant usa, especula, ¿no? Pone un ejemplo de su imaginación que es muy interesante. Creo que te he comentado de este caso, ¿no? Kant se pregunta, ¿qué pasaría si se descubriera que hay seres inteligentes en otras partes del universo? ¿Tú crees que esos seres habrían desarrollado una ciencia idéntica a la nuestra? Imagínate que sí, efectivamente se descubre que existen. ¿Crees que lo más probable es que ellos hayan desarrollado una ciencia igual, que su forma de ordenar la realidad, de entender, de interpretar, de clasificar, ¿no? La realidad, los seres que existen, que ellos conocen, sería igual? Evidentemente no. Por lo tanto, ¿qué es lo que está planteando Kant? Que nuestra manera de entender la realidad, de conocer la realidad, es una manera. Pero ojo, es una manera para toda la especie humana. Repito, todos los seres humanos entendemos, ordenamos y comprendemos la realidad de la misma forma. Claro, o sea, ya con respecto a cosas más específicas podemos tener nuestras discrepancias, ¿sí? Pero con respecto al conocimiento específicamente es lo mismo en todos. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es que existe ciencia. En otras palabras, Kant diría, si si no tuviéramos todos, no compartiéramos las mismas estructuras mentales, la misma racionalidad, cada uno entendería el mundo de distinta forma y no podríamos comunicarnos conocimientos científicos. Es decir, por ejemplo, un profesor de biología, ¿por qué tú entiendes lo que te... Claro, hay temas que son complicados y todo lo que tú quieras, pero si tú repasas, lees, estudias, vas a terminar entendiendo un tema de biología, de química, de física, lo que sea. Al final puedes entenderlo, con esfuerzo, lo que sea, pero puedes entenderlo. ¿Por qué? Porque tú como ser humano tienes unos esquemas que también tiene el profesor de biología, que también tuvieron los científicos que descubrieron estos principios, estas leyes, etc. Es decir, hay una forma de ordenar la realidad que tenemos todos los seres humanos, que compartimos todos los seres humanos y por lo tanto, por eso puede existir un conocimiento científico. Por eso es que podemos comprendernos, entendernos, transmitirnos conocimientos. Si no, sería imposible. Si cada uno viera una realidad completamente distinta al otro, no podría haber comunicación con respecto al conocimiento, con respecto a la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, Kant se preocupa por este tema y critica a los escépticos precisamente por este punto, porque él dice, si le hacemos caso a los escépticos, eso significa que es imposible la ciencia, porque todo es relativo, ¿no? Porque todo es opinión. Y en la ciencia, como tú sabes, no predomina la opinión, ¿cierto? La ciencia busca un conocimiento universal. La opinión no es universal. Las opiniones, las perspectivas, las visiones no son algo universal. Por lo tanto, la ciencia tiene que basarse en lo universal, no en lo particular, no en la perspectiva de cada uno. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que él critica a los dogmáticos es que sean ingenuos al pensar que lo que vemos, lo que percibimos, lo que entendemos de la realidad es la realidad tal cual. No, dice él. Fíjate, ¿eh? Lo que nosotros percibimos de la realidad es el fenómeno, no el noumeno. Repito, lo que el hombre conoce, lo que los seres humanos conocemos, él lo llama
fenómeno. La realidad tal y como nosotros la interpretamos, la entendemos, la vivimos, la vemos. La realidad en sí misma es el noumen. Eso no lo podemos conocer. ¿Por qué no podemos conocer? ¿Por qué no es posible conocer el noumeno? Porque el noumeno implicaría que tú te deshagas, te quites tus estructuras mentales y eso es imposible porque tú ya naces con esas estructuras mentales. ¿Se entiende? A esas estructuras mentales, repito, le llama categorías. Categorías. Categorías son estas estructuras mentales a través de las cuales el hombre ordena los datos que le dan sus sentidos. Y ordena la realidad, le da un sentido a la realidad, le da un orden a la realidad. Eso es lo que hace la ciencia, darle un orden a la realidad, interpretar la realidad de cierta forma. Pero como todos tenemos estas categorías, las mismas categorías, es que podemos comunicarnos, ¿sí? Podemos transmitirnos conocimientos. Ahora, la realidad en sí misma, el número, no sabemos cómo es y nunca vamos a poder saber, porque ya estamos condicionados, ya venimos con este software instalado, digamos, ¿no? Que son las categorías. Las categorías son como un software que procesa la información que le da los datos de los sentidos. Los sentidos le proporcionan los datos y las categorías las procesan esa información, esos datos. Y a partir de eso es que se da el conocimiento de la realidad. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al origen. Vamos a seguir un poco explicando el tema de Kant, que yo sé que es un poquito pesadito. ¿Sí? Vamos a pasar al problema del origen, fíjate. Acá el problema o la pregunta es, ¿cuál es la fuente fundamental para que haya conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento? ¿Cómo se inicia el conocimiento? ¿Por la razón o por la experiencia? Como tú sabes, Descartes es el padre del racionalismo. Y él va a decir que la razón es la fuente principal, porque solo la razón contiene ideas universales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la razón nos proporciona ideas universales, mientras que los sentidos no nos proporcionan ideas universales. Claro, nuestros sentidos nos dan información concreta, específica, particular. Ahora, como ya sabemos, el conocimiento de cosas particulares es suficiente para llegar a conocimientos universales. Algunos creerían que sí, pero no es tan fácil, porque como se percata Descartes y tiene razón en eso, lamentablemente muchas veces nuestros sentidos nos dañan, nuestros sentidos son limitados, nuestros sentidos pueden sufrir alteraciones. Recuerda, tienes una fiebre, puedes tener una alucinación, ¿no? O puedes sufrir una ilusión óptica. Por lo tanto, los sentidos no son una fuente confiable. Si queremos llegar a la verdad, si queremos tener un conocimiento seguro de algo, debemos recurrir a la razón, no a los sentidos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso para Descartes la razón es la fuente fundamental. La razón es la única que nos puede llevar a tener un conocimiento seguro, alcanzar ideas universales, es decir, válidas para todos y en todo momento. Ahora, eso no quiere decir, tenga en cuenta esto que es muy importante, eso no quiere decir que solo existan ideas innatas, que solamente existan ideas derivadas de la razón. No, recuerda, hay 3 tipos de ideas para Descartes. ¿Te acuerdas? Las voy a poner acá. Adventicias, ¿sí? Facticias y las innatas. Esas son las 3 clases de ideas que existen para Descartes. Repito, adventicias, facticias, innatas. Adventicias son las ideas que advienen, llegan a mí, llegan a mi mente por la experiencia. De afuera vienen hacia adentro. Por ejemplo, yo he visto un perro de niño. La primera vez que vi un perro, yo no lo conocía, no sabía qué era. Descubrí que había un animal como un perro. Lo vi, en ese momento descubrí que había este animal y lo incorporé como una idea en mi mente. A partir de ahora ya tengo la idea de perro en mi mente. ¿Sí? Luego, por primera vez vi, no sé, un libro, ya.
Incorporé la idea de libro en mi mente. Esas son ideas adventicias. Recuerda, Descartes no niega la existencia de ideas que provienen de la experiencia. Las ideas adventicias son ideas que provienen de la experiencia. ¿Ya? Tampoco niega la existencia de ideas que provienen de la imaginación humana. Recuerda, las ideas facticias o ficticias son ideas que son producidas por la imaginación, ¿no? Ideas de seres fantásticos que no existen en la realidad. Por ejemplo, los dragones, las sirenas, los pegasos, los centauros, son seres imaginarios que el hombre ha inventado con su mente. Son ideas facticias. Pero, dice Descartes, estas ideas son irrelevantes para el conocimiento. Primero, las facticias o las ficticias porque no se corresponden con nada de la realidad. Es decir, no se relacionan con la realidad. Y las las adventicias, porque el problema, como ya dijimos, dice Descartes, es que los sentidos nos engañan, los sentidos son débiles. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro, en limpio, de ideas que quizás están distorsionadas por mis sentidos? Es decir, las ideas adventicias, las ideas que provienen de la experiencia, no tienen relevancia, no son importantes. Claro, muy bien, Frank, las facticias son combinaciones de ideas adventicias. Claro, mi imaginación combina esas ideas adventicias, ¿no? Y crea estos seres fantásticos que no existen en la realidad, ¿no? Ahora, en ese sentido, las adventicias y las facticias existen, ideas adventicias y facticias, pero no relevantes. Las relevantes son las innatas. ¿Por qué son relevantes? Porque solamente las ideas innatas son ideas universales. Por ejemplo, la idea de Dios, dice Descartes, es una idea innata, porque es una idea con la que hemos nacido. ¿Y cuál es la prueba de que hemos nacido con esa idea? Que no es una idea derivada de la experiencia. ¿Por qué no se deriva la idea de Dios de la experiencia? Fácil, dice Descartes, porque no hay una referencia real de todos aquellos atributos que decimos que tiene Dios. Por ejemplo, decimos que Dios es perfecto, pero tú has percibido la perfección para incorporar en tu mente la idea de perfección y luego atribuírselo a un ser. No, nosotros no experimentamos la perfección. La eternidad se la atribuimos a Dios. ¿Y tú has experimentado la eternidad? No. Todo lo que nosotros experimentamos es temporal, finito, caduco. Todo acaba, todo muere, todo envejece. Los animales, las personas que nos rodean, nosotros mismos. No hay nada que sea permanente, no hay nada que sea eterno. Sin embargo, tenemos esa idea. ¿Y de dónde vino esa idea? Dice Descartes. No vino de la experiencia, por lo tanto, tenemos que haber nacido con ella. Es decir, ya está en nuestra mente desde que nacimos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la idea de Dios también tiene que ser innata, porque de otra forma no se explica, porque es un ser que contiene todas estas características que no provienen de la experiencia. ¿Te das cuenta? Las ideas de números también son innatas, porque son abstracciones. No se corresponden con algo real. Tú no ves un número. Las relaciones que los matemáticos sacan de las cosas de la realidad, ¿no? Que ellos llaman número, no es algo físico, no es algo real, no es algo empírico, es algo abstracto. Igual la idea de yo, dice Descartes. Recuerda que con eso comienza su duda metódica, ¿no? Su primer descubrimiento, el yo, ¿no? El yo, la idea del yo, de que yo soy algo, de que yo existo, eso también es una idea innata. Son ideas con las que ya nacimos, dice él. Y esas son las más relevantes, ¿sí? Ahora, ¿qué va a decir Locke? Va a decir, no existen ideas innatas. Ninguna idea es innata, ni siquiera aquellas ideas que nosotros decimos que son abstractas o que no se corresponden con un objeto de la realidad que nosotros podamos percibir. Por ejemplo, alguien podría decir, profesor, entonces Locke no cree en Dios, porque Dios no se puede percibir, no es algo que podemos experimentar, no podemos verlo, oírlo, tocarlo. Bueno, no es tan simple, porque recuerda que el empirismo lo que sostiene es que el inicio de toda idea proviene de la experiencia. Es decir, toda idea tiene su origen en la experiencia. ¿Ya? No significa, el empirismo de Locke, ojo, el empirismo de Locke no dice en ningún momento que solamente tienes idea de lo que ves, tocas, hueles, comes, saboreas, no. Locke no dice solamente cree en lo que puedes ver, tocar,
percibir por tus sentidos. No. Lo que él está diciendo es, toda idea que está en tu mente tiene su origen en los sentidos. ¿Ya? Porque si no sería pues absurdo, sería imposible explicar ideas que tenemos en nuestra mente que son abstractas. Por ejemplo, la idea de libertad, la idea de justicia, la idea de bien, la idea de mal. Tú no lo tocas, tú no lo saboreas, no lo hueles. Son ideas abstractas, ¿sí? Igual la idea de Dios, dice Locke, tú no puedes ver a Dios, tocarlo. Sin embargo, eso no significa que no exista. La idea de Dios se origina en la experiencia también, dice Locke. Toda idea, por más abstracta que sea, tiene su origen en la experiencia. ¿Sí? Entonces, fíjate, para Locke esto es central. No existen ideas innatas. Esa es su conclusión. Es decir, lo central en Locke es al innatismo de Descartes. No existen ideas innatas. Recuerda, Descartes no dice que todas son innatas, todas las ideas. Dice unas cuantas. Es más, las menos son innatas. La mayoría no son innatas, pero son las más importantes. Lo que va a decir, no, ninguna, ni una, ni dos, ni tres, no hay ninguna idea innata. Porque nuestra mente, cuando nacemos, es como una tabula rasa, como una tabla en blanco, como un papel en blanco, donde se va escribiendo recién a partir de que experimentamos el mundo. Todas las ideas que tenemos en nuestra mente han derivado de la experiencia. Todas, todas. ¿Sí? Claro, Frank, ¿no? Dice, por ejemplo, la eternidad la puedes percibir por la idea de temporalidad con la muerte de un allegado. Sí, tiene relación con eso, sí, efectivamente, porque Locke dice, por oposición también podemos crear ideas, ¿no? Podemos tener una idea de la eternidad por oposición con la temporalidad, ¿no? Podemos tener una idea de perfección por oposición a la imperfección, ¿sí? Pero no solamente eso, dice él, ¿no? Sino que también, por ejemplo, la idea de Dios, podríamos decir que tiene su origen en la experiencia. Si es que la analizamos con más detalle, sí, porque, por ejemplo, tú te das cuenta que todo lo que tienes a tu alrededor ha sido creado, generado por alguien. La silla, la taza, el celular, tu lapicero, tu cuaderno, todo ha sido creado, generado o fabricado por alguien. Y lo puedes decir, fíjate, partiendo de esa experiencia que tú tienes cotidianamente, de esos objetos que te rodean, tú también podrías preguntarte, ¿y el mundo y el universo? Si todo ha sido creado, generado, fabricado por alguien, ¿el universo no tiene que haber sido generado, creado, fabricado por alguien? Claro. Por lo tanto, tiene que haber algo superior que lo haya creado, porque si el universo es infinito, tiene que ser algo igual de infinito o incluso superior, un ser que puede haber generado todo esto. Fíjate, partiste de la experiencia, de tu experiencia cotidiana, y con tu razón, luego haces ese salto y concluyes que sí, que debe haber algo o alguien que creó todo. Pero como es algo muy superior, no podemos llamarlo por cualquier cosa, ¿no? Es un ser superior, bueno, lo que se corresponde con esa idea es nuestra idea de Dios, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda esto, ¿no? Locke plantea que toda idea deriva de la experiencia. Ahora, Kant, ¿qué va a decir Kant? Va a decir, uno no puede ser origen sin el otro. Repito, tanto experiencia como entendimiento, tanto sensibilidad como entendimiento. Sensibilidad es experiencia, entendimiento es razón, ¿ya? Son dos nombres que él les da a la experiencia y a la razón. Ambos son origen, porque no puede haber conocimiento solo sensible y tampoco haber conocimiento solo racional. No hay conocimiento solo empírico ni solo racional. Cuando tú experimentas lo más básico, comer, tocar algo, ya estás, tu razón ya está actuando, tú ya estás ordenando esa realidad empírica sin que te des cuenta. Por eso dice, fíjate, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Las intuiciones se refieren a las percepciones, ¿sí? Por ejemplo, un animal tiene intuiciones porque tiene percepción, tiene experiencia, tiene sentidos igual que tú, pero no
es capaz de formar conceptos. ¿Por qué? Porque no es un ser racional. Por lo tanto, son como ciegos, dice Kant. Los animalitos son como ciegos porque ellos perciben, pero no entienden, no conceptualizan. Ahora, el caso opuesto, fíjate, los conceptos sin intuiciones son vacíos. Imagínate que tú fueras pura razón, que tuvieras tu racionalidad, pero no tuvieras intuiciones, es decir, no tuvieras percepciones. Imagínate que fueras ciego, sordo, mudo, ¿sí? Que no pudieras sentir nada o sea, no pudieras tocar nada. Imagínate que no tuvieras ningún sentido. ¿Cómo podrías conocer? ¿Qué conocerías? No podrías conocer nada. ¿Se entiende? No podrías conocer nada. Porque para que haya conocimiento tienes que tener datos de la experiencia, para que tu razón actúe. Pero si tú eres pura razón, es como si fueras una caja vacía, donde no ingresan datos, como si fueras un software que está ahí instalado pero no hace nada. ¿Entiendes? Ahora, a eso se refiere Kant con eso también, ¿no? En esta otra nubecita, fíjate, dice, los objetos nos vienen pues dados mediante la experiencia, la sensibilidad. Gracias a nuestra experiencia, nuestros sentidos, es que conocemos lo que nos rodea, los objetos que nos rodean. Y ella, es decir, la experiencia es la única que nos suministra estas percepciones, ¿no? Las impresiones de la realidad. Por otro lado, por medio de la razón, del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados, es decir, nuestra racionalidad nos permite pensar, ordenar esos datos, ¿sí?, de los sentidos. ¿Por qué? Porque nuestra razón posee la capacidad de conceptualizar. Gracias a nuestra razón, creamos conceptos de las cosas. Por eso los animales no generan conceptos, no tienen conceptos de las cosas. Los seres humanos sí, porque tienen racionalidad. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a ver ahora epistemología rapidito. La epistemología es la disciplina filosófica que estudia la ciencia. Es como teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia. Ahora, ¿qué estudia específicamente? Estudia, por ejemplo, la fundamentación de la ciencia. ¿Cuáles son los fundamentos de la ciencia? ¿Cuáles deben ser las bases de la ciencia? La estructura de la ciencia. ¿Cómo debemos clasificar las ciencias? Porque no es lo mismo la historia que la biología, la sociología que la química, ¿cierto? ¿Qué son las teorías científicas? ¿Sí? ¿Qué condiciones debe tener una teoría para ser considerada científica? ¿Qué características? El método científico, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una investigación científica? Y las condiciones de validez del conocimiento científico, es decir, en qué casos el conocimiento es válido, el conocimiento científico es válido y en qué casos no. ¿Ya? Primero, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es todo aquel conocimiento que se deriva de la aplicación del método científico. Es decir, si tú presentas, imagínate que tú eres un biólogo, presentas una investigación, un resultado, supongamos que has hecho un descubrimiento. Lo primero que te van a preguntar es, ya, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? ¿Cuáles han sido tus procedimientos, tus pasos? ¿Se entiende? Si no tienes un procedimiento, no has aplicado el método, no se considera válido el conocimiento, no se considera científico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Sistemáticamente porque deben haber un orden, ¿no? Así como los sistemas circulatorio y respiratorio tienen un orden, ¿no? Digamos, un sentido, una lógica, ¿no? Tienen una razón de ser cada órgano. Lo mismo en la ciencia. Cada ciencia aporta algo al conjunto. Y por lo tanto, tienen que ser todos esos conocimientos coherentes, no pueden ser contradictorios. Sí, pero lo más importante de esta parte, fíjate, es que la ciencia permite deducir leyes y principios generales, sí, por eso podemos predecir, por ejemplo, cuándo va a haber un eclipse, cuándo va a pasar un cometa. Eso no significa que la ciencia sea infalible, ojo, y esto es importante, la ciencia puede fallar, por eso dice que la ciencia tiene un carácter falible y perfectible. La ciencia no es perfecta, chicos. La ciencia también tiene sus limitaciones. Los científicos no lo han descubierto todo, los científicos no lo pueden explicar. Hay de preguntas en el ámbito de la ciencia que todavía no han sido resueltas. Y la prueba de esto, la prueba de que ninguna teoría científica es perfecta,
e infalible es que durante toda la historia de la ciencia, si tú la estudias, te vas a dar cuenta que todas las teorías científicas han sido refutadas, han sido reemplazadas o han sido por lo menos cuestionadas o perfeccionadas, cambiadas. Nunca ninguna teoría científica ha quedado tal cual, nunca. Por lo tanto, la ciencia no nos da conocimientos infalibles ni perfectos, como muchas veces pensamos, ¿sí? Ahora, eso no significa que la ciencia no pueda demostrar ciertas cosas. Puede demostrar, pero todo lo que demuestre tiene que basarse en hechos. No puede basarse en aspectos subjetivos, ¿cierto? Tiene que basarse en hechos, ¿sí? Y sus conocimientos se pueden verificar, validar o refutar. Es decir, una teoría científica siempre tiene que estar dispuesta a que alguien la refute, ¿sí? Y tiene que poder verificarse, es decir, lo que plantea tiene que poder demostrarse a través de un hecho, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Fíjate, primero el problema. El problema es digamos, es un hecho, una situación, un fenómeno que no tiene explicación. Por lo tanto, es una pregunta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo explicamos esto? Ese es el primer paso, porque la observación, yo sé que a veces se dice la observación, pero la observación en sí misma no es un paso. El problema ya implica una observación. Si tú eres un científico, si es que estudias ciencia, comienzas a hacer tus investigaciones, vas a ver que ya hay problemas planteados. Y lo que tú haces es escoger un problema, una pregunta que quieras resolver. Y lo que tienes que hacer es plantear una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta. Ojo, no es la respuesta necesariamente. Es una probable solución, ¿sí? Es una idea que tú tienes que puede resolver el problema, la pregunta planteada. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que contrastar esta posible solución con la realidad. Es decir, tienes que llevar tu hipótesis a la realidad. ¿Cómo hago eso? A través de un experimento, por ejemplo. ¿Puedo contrastar a través de un experimento? Sí. ¿Sí? Entonces, realizo un experimento y de ese experimento van a salir una serie de datos. Datos que yo tengo que analizar para ver si se corresponde, ¿no? Estos datos con la solución, con la hipótesis que yo he planteado. Si hay una correspondencia entre mi solución y los datos que yo obtení, entonces voy a decir que mi hipótesis es correcta y por lo tanto he resuelto el problema y mi hipótesis ya no es una mera hipótesis, ahora es una ley científica. Pero si mi hipótesis no resuelve el problema, tengo que plantear una nueva hipótesis y volver a contrastar y volver a analizar los datos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien. Por último, tenemos los dos temas epistemológicos más importantes del siglo XX. Acá, para entender esto, es bien simple, chicos. Fíjate en este caso. A fines del siglo XVII, los ingleses llegaron a Australia, colonizaron Australia y descubrieron en una de sus expediciones que habían cisnes negros. Eso fue un shock mental para ellos. ¿Por qué? Porque para esa época nadie había visto cisnes negros en Europa. En Europa solo existían cisnes blancos. Ellos llevaron estos cisnes para demostrar que habían encontrado cisnes de otro color en otro lugar. Y eso fue una sorpresa para los europeos, porque nunca habían visto un cisne que no fuera blanco. Ellos creían que todos los cisnes eran blancos. ¿Y esto por qué es importante? Fíjate, es una anécdota, pero que permite entender un gran problema de la ciencia. El problema muchas veces es que nosotros creemos que la ciencia se basa en observaciones particulares. Es solamente Claro, como alguien, lo que hemos visto nomás, mientras que hay muchas claro, cosas que observar. claro, hay muchas cosas que nosotros no hemos visto, ¿cierto? Claro, hay muchas cosas que nosotros no hemos visto, como dice Andrés, y por lo tanto no podemos estar seguros de que las cosas son como nosotros las hemos observado, porque nuestra experiencia siempre va a ser limitada. Nuestra experiencia no es ilimitada. Nuestra experiencia también es temporal, se limita un tiempo, un espacio. Entonces, esta experiencia, esta anécdota, ¿sirvió para qué? Para demostrar que no podemos llegar a conclusiones absolutas a partir de casos particulares. Fíjate, lo que está abajo, el problema de la inducción, el problema 2, ese es el problema que establece Popper. Popper es el señor que está acá, ahí el viejito que está ahí en medio. Popper fue un epistemólogo, un filósofo de la ciencia, que se dio cuenta de este problema y dijo, nunca vamos a poder afirmar algo categóricamente a partir de datos particulares. Por miles de cisnes blancos que veamos, nunca podremos afirmar que todos los cisnes son blancos.
Ya dijimos, porque nuestra experiencia es limitada. Por lo tanto, la inducción, el método inductivo, el razonamiento inductivo, ¿será el mejor método para la ciencia? Evidentemente, ¿qué va a decir Popper? No. No podemos afirmar con total seguridad a partir de datos particulares. ¿Sí? Ahora, este problema tiene que ver con el problema de la demarcación también. Fíjate, el problema de la demarcación se plantea así. ¿Cómo podemos establecer límites entre ciencia y pseudociencia? Es decir, ¿cómo podemos diferenciar entre algo que es ciencia y algo que no es ciencia? Por ejemplo, ¿la acupuntura es ciencia o es pseudociencia? La astrología. Pseudociencia. Pseudociencia. Bueno, claro, la astrología es pseudociencia. Actualmente está completamente descartada de la ciencia, la astrología, pero la astronomía es otra cosa. La astronomía sí es ciencia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace que la astronomía sea ciencia y la astrología no? Y acá precisamente está el problema. ¿Cómo hacemos para distinguirlas, para diferenciarlas? Bueno, el Círculo de Viena, ¿no? Que fue un grupo de filósofos, matemáticos y científicos, planteaba que una teoría científica sí se puede verificar. En otras palabras, poniendo este ejemplo de los cisnes, ¿no? Si tú planteas que todos los cisnes son blancos y todas las personas pueden ver efectivamente hay cisnes blancos, tu teoría de que todos los cisnes son blancos ha quedado verificada, porque hay un montón de ejemplos que los cisnes son blancos. Ya vimos que esa fórmula es equivocada. Popper, no, esa no es la manera para determinar si una teoría científica o no, porque ya vimos que una teoría científica no necesariamente es verdadera de manera absoluta, no puede ser verdadera de manera absoluta, es más, porque la ciencia no puede determinar a partir de experiencias particulares algo general de manera categórica y contundente. Por lo tanto, ¿cómo distinguimos si una teoría científica, o perdón, una teoría científica o no? Para Popper dice, la verificación no dice nada, porque yo puedo verificar, entre comillas, con un montón de ejemplos, pero estos ejemplos al final no son suficientes. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Más bien, lo que debo hacer yo, dice Popper, es tratar de falsar la teoría. Es decir, si mi teoría admite que puede existir un caso que refute lo que yo he planteado, esa teoría es científica. ¿Sí? Es decir, yo no debo buscar un montón de cisnes blancos que apoyen mi teoría, que verifiquen en teoría, ¿no? Porque finalmente no hay teoría científica verdadera en sentido estricto. ¿Y cuál es la prueba? Que la ciencia sigue progresando, que todas las científicas han sido de alguna forma modificadas a lo largo de la historia. Entonces Popper va a decir, no hay que buscar casos que apoyen, no hay que buscar más cisnes blancos, hay que esforzarnos por buscar un cisne que no sea blanco. Y hay que además admitir que nuestra teoría en algún momento podría ser refutada. Si yo admito que mi teoría puede ser refutada, mi teoría es científica. Si no lo admito, es decir, si yo planteo mi teoría como si fuera la verdad absoluta, es decir, si no admito la falsación, la aparición de un ejemplo que vaya en contra, que false, que refute mi teoría, entonces no es verdadero. Ejemplo, el psicoanálisis. ¿Qué dice Popper del psicoanálisis? El psicoanálisis no es científico. ¿Por qué? Porque el psicoanalista siempre presenta su método, su teoría psicoanalítica, como una teoría que puede resolver todos los problemas, que puede explicar todos los casos. Y hace que toda la información calce de alguna forma, aunque sea a la fuerza, pero lo hace calzar en su teoría para explicarlo. Es decir, nunca admite que hay casos que no pueden explicarse con el psicoanálisis. ¿Y eso qué nos debe hacer sospechar? Que esa teoría no es científica. Porque todas las teorías científicas tienen sus limitaciones y por lo tanto todas las teorías científicas pueden ser refutadas. Muy bien, Frank, contraejemplos. Los contraejemplos son los ejemplos que van en contra de la teoría, ¿no? Por eso dice Popper, yo debo buscar no cisnes blancos, sino un cisne. Basta un solo cisne que no sea blanco para que mi teoría se refute. En cambio, por miles de cisnes blancos que yo vea, jamás voy a poder decir que todos los cisnes son blancos. Y por eso un mejor método es la falsación. Es mejor el falsacionismo que el verificacionismo. Porque, repito, nunca, por más ejemplos particulares que yo tenga, voy a poder verificar. Es decir, nunca voy a poder decir que es verdadera de manera total y absoluta una teoría científica, por más casos particulares que la apoyen. ¿Se entiende, chicos?
Bien. Igual, Entonces, sí, perfecto. Bien, chicos, entonces les dejo las claves de la evaluación. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, no se olviden que tienen el NutriChat. Pueden entrar ahí y hacer sus preguntas, ¿no? Preguntar con más detalle algunas cosas que quizás necesitan repasar. ¿Ya? Bueno, chicos, ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, ¿sí? Nos vemos. Chao. espere, profesora. Profesora, un momento. Dime, dime. ¿Podría mostrar Dime. la anterior diapositiva? Ah, ya. Esta. Esa misma. Ahora sí. Gracias, profesora. Ya. Bien, chicos, ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho, ¿sí?